Los nefilim estaban en la tierra en esa época. Está hablando de la época antes del diluvio. ¿Qué son los nefilim? Hay muchas maneras de explicarlo, pero una de ellas es que eran seres gigantes, seres tenebrosos, seres que medían inmensamente, que tenían 6 dedos en cada mano, 6 dedos en los pies. Eran muy fuertes, tenían como una maldad intrínseca. No eran tontos, eran muy inteligentes. En algunas de las opciones que nos dan los sabios, que algunos llaman mitología, pero puede ser completamente real, estos nefilim eran hijos de los seres caídos de los cielos. Pueden ser ángeles, pueden ser extraterrestres, como sean, eran seres que no eran humanos, seres que habían podido mantener relaciones sexuales con mujeres de la tierra, y de ellos nacieron o los giborim, que eran los héroes, los superhéroes de antaño. De ahí pueden venir muchas de las mitologías que hablan de superhéroes, de personajes parecidos o directamente humanos, pero con muchos poderes. Y también pueden ser los nefilim. Quizás los nefilim pueden ser también de una raza anterior, una que proviene directamente de Adán, que era un ser humano muy grande, muy perfecto en todas sus cualidades, pero era inmensamente grande comparado con los seres humanos actuales. Así que podemos tener dos opciones: o eran descendientes de Adán en su altura, o eran descendientes de seres de los cielos, que están mencionados tanto en la Torá como en los Midrashim, como en otras fuentes. Por ejemplo, el libro apócrifo de Enoch. Están mencionados estos seres del espacio, seres de otras dimensiones que mantienen relaciones íntimas con mujeres humanas y procrean hijos, que son muy fuertes, que son muy poderosos, que son diferentes a nosotros. Estos gigantes vivían en aquella época, y según algunos relatos del Midrash, el diluvio se los iba a llevar puestos también a ellos. No debían seguir existiendo en esta tierra estos seres, junto con los otros gigantes. ¿Cuáles? Los dinosaurios. Iban a desaparecer. Un Midrash muy extraño nos cuenta que uno de estos gigantes estuvo atrapado al arca de Noé y de esa forma logró sobrevivir. Otros Midrashim nos cuentan que hubo un par de gigantes que sobrevivieron. Si son los dinosaurios, si son personas parecidos a nosotros pero enormes y con algunas cualidades que los hace ser, que nos dan miedo, sea como sea, la Torá nos habla de Sihón y de Og, dos reyes que existían en la época de Moshe. De hecho, Moshe luchó contra ellos y eran también personas gigantes. Se cuenta que Moshe les llegaba a los tobillos a estos seres y eran inmensamente poderosos. De hecho, en la Torá, en la parashá de esta semana, se cuenta que los espías, los exploradores israelitas, cuando llegaron a la tierra de Canaán, dijeron que vieron gigantes y que esos gigantes daban pavor. Ellos quedaron atemorizados con esos gigantes. Ahí se puede entender de varias maneras. Pueden ser que, comparados con ellos, eran gigantes, personas altas, de 1,90, 2 metros, personas que no son necesariamente de una especie diferente, o de una mezcla de seres del espacio, o de ángeles, o lo que sea, o que eran personas muy poderosas, entonces eran vistos como gigantes, o realmente eran gigantes. Como les digo, la Torá nos cuenta que Moshe luchó con ellos. También se nos cuenta de gigantes. Recuerdan a Goliat, él y sus hermanos eran gigantes. Eran personas, pero tenían cualidades que los hacían muy poderosos físicamente y que al mismo tiempo, como les dije, con más dedos también en sus manos y en sus pies, y tenían una fuerza inmensa, y tenían una altura terrible, y tenían unas cualidades que los hacían guerreros impresionantes. Esa gente caminó por esta tierra, esa gente convivió con nosotros. Algunos mantuvieron relaciones sexuales y tuvieron hijos con personas de tamaño normal. Los nefilim, entonces, algunos los pueden ver como un mito, algunos los pueden ver como una metáfora, algunos lo pueden ver como, bueno, esas irrealidades que cuenta la gente del Medio Oriente. Pero si tomamos la Torá y los Midrashim y los relatos de nuestros sabios con fidelidad, podemos decir, en el pasado ocurrían cosas muy extrañas, para nosotros por lo menos,
y que hoy en día quizás la ciencia incluso no lo puede explicar tan fácilmente, pero que había cosas muy extrañas, era así. ¿Será que se confundían tanto nuestros antepasados y no se daban cuenta quién era un gigante y quién no? ¿Serán que pasaban cosas y ellos no tenían ningún prurito en decirlo y confesar? Sí, están pasando cosas extrañas. Y en vez de estar diciendo, no, son fantasías o esto está hecho con CGI para hacer un truco publicitario o lo que sea, ellos decían, están pasando cosas raras. En otros pueblos quizás esas mismas cosas raras eran convertidos en dioses y la gente los adoraba, o eran convertidos en héroes semidioses, estilo Hércules. Un tipo tan poderoso como Sansón, en otros pueblos hubiera sido visto necesariamente como un dios o un semidios y la gente lo hubiera adorado. En el pueblo judío era visto como una persona, por más fuerza que tuviera y por más cualidades de guerrero y de superhéroe que tuviera, era visto como una persona y que provocaba problemas y lo tenían un poco aparte por eso también. Sin embargo, en las otras culturas que eran netamente idolátricas, cuando veían seres así, probablemente les tenían un miedo espantoso pensando que eran especies de demonios, o les tenían una adoración intensa diciendo estos son verdaderos Elohim o Bené Elohim, que recordemos que en su origen la palabra Elohim no quería decir Dios o dioses, sino que quería decir poderosos. Estos eran seres poderosos, seres que infundían unas sensaciones desde lo más profundo de eso que es entre miedo, entre terror, entre no saber qué estamos viviendo. Eran cuestiones absolutamente sobrenaturales y ellos, los antiguos, los confesaban como tal. Hoy en día quizás se le busca una explicación científica, o quizás ya no existen estas especies, o pasaron a vivir en lugares donde no los encontramos, o son silenciados los testimonios cuando se encuentran con personas así extrañas. Se han contado historias en el siglo XX y en el siglo XXI quizás también, de gente que yendo por los Himalayas se encontró con el Yeti, el abominable hombre de las nieves, la historia aquella de las personas que en Siberia aparecieron muertos de manera dramática, que no se sabe qué fue, qué ocurrió, pero son historias muy espantosas y horribles. Se habla de huellas gigantes, de el Sasquatch, el pie grande, en los bosques de Estados Unidos. Así que hay historias, incluso hoy en día, de gente o seres que parecen gente, que son gigantes, que son poderosos. Algunos tienen apariencias como este de atrás, como si fueran una especie de demonios. Algunos tienen apariencias como gente muy primitiva, no le podemos ver la cara justo a este, pero gente primitiva. Algunos dicen apariencia de simios o monos. Como sea, los Nefilim andaban por la tierra, los Nefilim participaron de eventos humanos, los Nefilim intercambiaron con nosotros hasta una época tan reciente, en comparación con todas las anteriores, como el rey David luchó con algunos de estos descendientes de los Nefilim. ¿Quedarán entre nosotros Nefilim? ¿Estarán escondidos en las entrañas de la tierra? ¿Se habrán ido a algún lugar lejano en montañas, selvas, bosques, donde fue difícil de encontrarlos incluso hoy en día? ¿Estarán siendo estudiados por grupos científicos militares de países del primer mundo? ¿Cuáles serán los secretos detrás de los Nefilim? ¿Qué sabemos de estos ángeles, de estos seres del espacio de otras dimensiones que vinieron a este mundo e intercambiaron con nosotros? ¿Serán cierto todo lo que dicen acerca de ellos? Son dudas que tenemos, pero que la Torá nos habla de que hay cosas extrañas y que nosotros tenemos que conocer, no para descubrir lo que hay en realidad, sino para saber que estamos siendo personas que tenemos un alcance limitado. Por más que somos Neyamá, que somos infinitos y eternos, tenemos un alcance limitado y por tanto tenemos que guiarnos con humildad, ir por el mundo con la apertura para decir no sé, ni me tengo que cerrar a mitologías o a cuentos de algunas religiones, ni decir yo ya sé todo porque algún día lo aprendí estando en el Talmud Torah, aprendiendo Torah, sino que tengo que decir hay cosas misteriosas y está bueno saber que las hay y está bueno adentrarnos en conocer, no para resolver los problemas del mundo, sino para darnos cuenta lo maravilloso que es la creación del Eterno. Como tiene infinidad de cosas que aún hoy en día no conocemos, ni siquiera los científicos las pueden imaginar, ni siquiera los más fantasiosos imaginadores de ciencia ficción las pueden imaginar, pero andan por ahí pululando en el mundo o estuvieron acá en esta tierra junto a nosotros. Son misterios muy interesantes que espero quieras compartir y comentar. De mi parte te deseo, como siempre, shalom y bendiciones.